Da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Restablecer la democracia. Las leyes violaban la Constitución. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días con todos. Mi saludo de respeto a toda la amable radio audiencia. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, doctor? Ismael Quintana, Stalin Raza, se asocian para ayudarnos a comprender y entender el instante de definiciones sobre 10 concursos pendientes que tiene el transitorio, el denominado Consejo Transitorio, liderado por el doctor Julio César Trujillo. El Consejo Transitorio tiene la obligación, el mandato popular, la autorización de la colectividad ecuatoriana para elegir a través de sendos concursos al Contralor General del Estado. Miren ustedes, al Consejo Nacional Electoral, al Fiscal de la República, al Defensor del Pueblo, al Tribunal Contencioso Electoral, al Defensor Público. Y ahí estamos, frente a esta enorme responsabilidad, donde 2 invitados han sido designados veedores de estos concursos simultáneos. Obviamente que habrá un cronograma, pero la pregunta final es, ¿sale o no el doctor Gustavo Yal, no? Él ha dicho que, bueno, no ha dicho porque no hay testimonio de aquello, pero se rumoraba que el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, ya por despecho, digamos, o algo por el estilo, el doctor Yal parece que presentaría la renuncia a su cargo, pero esto puede ser valorado por el personaje como un deseo de la comunidad o un deseo del periodista que les está hablando. Yo soy Gonzalo Rosero y quiero expresarles mi saludo de bienvenida, dejando esto en pendiente para que luego aludamos esta circunstancia. Mientras tanto, nosotros vamos a dedicarnos a analizar la coyuntura económica con Abelardo Pachano, con el respetable economista Fabián Albuja Batallas. Vamos a hacer un análisis económico de cara al segundo año de gobierno del presidente Lenín Moreno. Aquí me han puesto ley económica urgente. Deben referirse a la ley, al proyecto de modelo económico, más que modelo económico. Va a ser efectivamente una ley económica que va a tener el carácter de
urgente para arrimar entre todas las instituciones del Estado, arrimar el hombro y salvar la coherencia en el diseño de un modelo económico que estamos rogando, aludiendo, solicitando desde hace muchísimo tiempo. Y casi este consejo fue formado precisamente para atender, entre otras circunstancias emergentes, el diseño de un modelo económico urgente para contraponernos a una debacle que podría surgir por la descomposición de los parámetros macroeconómicos que este momento existen en la realidad nacional. Peligros de que todas las manifestaciones económicas del país, el formato monetario incluido, se vayan al acabose, se vayan a una situación muy trágica si es que no tomamos o no toman las autoridades de este momento, y especialmente el Consejo de la Judicatura, el Consejo Transitorio no toma las acciones adecuadas, oportunas, urgentes, emergentes, para crear una ley económica que el señor presidente ya se ha preocupado de enviarla a conocimiento de el transitorio, y el transitorio delega a Ismael Quintana y al señor doctor Stalin Raza, distinguidos abogados, para que dispongan la iniciación de 10 concursos pendientes, como ya dejamos establecido. Además, ya se ha entregado el modelo económico que lo vamos a analizar. Para el final del programa, yo les tengo una enorme y grata sorpresa. La historia de este libro, se ha escrito muchas obras respecto a la biografía de Velasco Ibarra, el 5 veces presidente de la nación. Pero un libro como el que los amables televidentes digitales lo están advirtiendo a través de nuestras cámaras, en nuestro sitio digital, El Gran Ausente, en edición actualizada, con un remate en la estructura del libro o en la composición del libro de Gonzalo Ortiz Crespo, porque queremos comentarles que el autor de El Gran Ausente, Robert Norris, un distinguidísimo periodista, un intelectual célebre, al cual le leímos desde tempranas edades profesionales, diría yo, de periodistas, en esta obra no pudo terminarla, no pudo concluirla. Falleció antes de concluir estos últimos capítulos y tomó a su cargo, con conocimiento y destreza, diríamos, si esto se trataría, es una destreza mental, es un conocimiento pleno de la historia, de la vida, la biografía del 5 veces mandatario ecuatoriano, el doctor José María Velasco Ibarra. El distinguido colega, el intelectual Gonzalo Ortiz Tocayo, que estará con nosotros a partir de las 8:30 de la mañana para exhibirnos o comentarnos o contarnos cómo le fue en este cumplimiento de una misión que resultaba, una vez que inició Norris el ejercicio de una redacción amplísima de la vida del expresidente Velasco Ibarra,
terminar los últimos capítulos de su vida, seguramente, porque El Gran Ausente es toda una cronología, una biografía fantástica, extraordinaria. Viene Gonzalo Ortiz, viene Javier Michelena, viene también el economista Alberto Acosta Burneo, que es el autor, en cambio, de este otro libro que se llama Pasiones de Juventud. Porque tanto el padre de Alberto Acosta Burneo, sobrino nieto de Velasco Ibarra, Alberto Acosta Espinosa, papá de Alberto Acosta Burneo, son admiradores con toda razón de este abuelo y tatarabuelo. Y Albertito Acosta Burneo, el gran economista, al igual que su señor padre, también académico, también escritor, ha elaborado esta obra que le ha puesto el nombre de Pasiones de Juventud, por el bisabuelo, o es por él, porque él ha tenido una especie de pasión por hacerse de constancias epistolares gigantescas de las familias, y se ha dado a recopilar misivas y cartas, una cronología, bien digo, epistolar de Velasco Ibarra a todos sus familiares, a todas las personas que él asoció en su proyecto político de dilatada trayectoria. Él es el que dijo, esto para los jóvenes que nos escuchan: dadme un balcón y seré presidente. Frase célebre de Velasco Ibarra. Con su exuberante oratoria y habilidad, Velasco Ibarra marcó la política ecuatoriana por más de 40 años. ¿Imaginan lo que es eso? Innumerables estudios sociológicos han buscado explicar su controversial paso por la presidencia de la República, nada más ni nada menos que en 5 ocasiones, pero ganándolas sin fraudes, sin preparar un esquema apto para repetirse las veces que uno quiera, con los mismos mecanismos de dudosa contextura. Esto ya se presta, como me hace enseñas el doctor Raza, esto ya se presta a una controversia entre todos los actores nacionales que somos los ciudadanos. Pero bueno, explicar la formación de la personalidad de Velasco, del pensamiento de Velasco, requiere adentrarse en su círculo íntimo de amigos y de parientes que van a ser conocidos por ustedes, porque Alberto Acosta Burneo también nos va a acompañar seguramente por línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil. Con esta premisa, vamos nosotros entonces a estudiar en simultáneo El Gran Ausente y Pasiones de Juventud, con la constancia de revisión de sus autores. Aquí en la cadena Democracia nos parece muy importante cuajar este anhelo que han tenido los escritores. Y el caballero que nos va a acompañar, versado en estas materias, el licenciado don Javier Michelena. Economista Alberto Acosta Burneo también nos ha convalidado su presencia. Bueno, la vigencia de Velasco Ibarra, así podríamos llamar a este tema. La vigencia, sigue el discurso, sigue vigente este personaje histórico nacional, y ustedes saben que sí, por diversas manifestaciones. Ahora vamos al material y a los temas que tenemos para analizar. Son 10 los concursos
que tenemos nosotros y el transitorio que tiene que dar a conocer a la ciudadanía cuándo va a iniciar este cronograma de concursos. Stalin Raza e Ismael Quintana van a ser veedores, van a ser observadores de el cumplimiento exacto del anhelo nacional de cambiar todos estos organismos, comenzando por el Consejo Transitorio, que dejará de ser transitorio. No entendemos esto. 10 concursos pendientes que tiene como responsabilidad el Consejo Transitorio de organizarlos para nombrar el nuevo Contralor, el nuevo Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo, el Consejo de lo Contencioso Electoral, que también lo fueron votando otro hermano de un protagonista fundamental en Fiscalía, el exfiscal Vaca. Defensor público, ¿sale o no el doctor Gustavo Yal? Me han puesto como una interrogante. ¿Tiene que salir al tenor de estos 10 concursos? Le pregunto a Ismael Quintana. Doctor, bienvenido, buenos días. ¿Tiene forzosamente que ser designado el nuevo presidente del Consejo Nacional de la Judicatura o no necesariamente? Usted nos comentará, doctor. Buenos días, don Gonzalo. Qué placer estar aquí con usted, con la audiencia de Radio Democracia, y siempre es un gusto estar también con Stalin Raza. Acá nos reíamos aquí antes de empezar esta charla, porque nos acabamos de enterar que somos veedores supuestamente de estos concursos que aún no han iniciado. Eso en realidad no es así. Vamos a pensar, capaz ya lo vamos a conversar. Esas son cuestiones que tienen que desarrollarse en aplicación precisamente de estas normas que dictó el Consejo Transitorio, de una serie de personas que además deben ser propuestas por algunas colectividades, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, claro, organizaciones de trabajadores o de empleadores. Requiere el proceso de expertos que analicen esto. Sí, naturalmente es gente, tanto los veedores como los comisionados ciudadanos van a tener que ser personas que van a tener que cumplir ciertos requisitos que están establecidos en estas normas, y además no estar inmersos en un catálogo muy larguísimo de inhabilidades, que básicamente yo le diría son algunas tomadas propiamente del texto constitucional, del artículo 113, que son inhabilidades establecidas para las autoridades, para las personas que presentan candidatura a autoridades de elección popular, no deudar pensiones alimenticias, no tener contratos con el Estado, ese tipo de cuestiones, no ser miembros de la fuerza pública en servicio activo, ese tipo de cuestiones que las podemos ir conversando un poco más adelante. Pero en realidad aún no existe propiamente el famoso banco de veedores y de comisionados ciudadanos de selección, que serían parte de estas comisiones que van a llevar a cabo estos concursos de todas las autoridades. Pero ustedes están mencionados para escoger el método. Eso le digo, nos veíamos acá y decíamos, bueno, entonces ya está de empezar a receptar las carpetas de los postulados. Pero bueno, respondiendo a su pregunta. No tan así, no, pero escoger el método. Y habrá que preguntémosle al doctor Raza para un poco combinar. Claro. ¿Cuál cree usted que podría ser el método de selección es una primera ocasión en la última parte de la historia nacional republicana de una encomienda de esta naturaleza por las circunstancias que han debido ocurrir, que han venido ocurriendo? Se presenta, y la institucionalidad nacional democrática está lista y tiene a sus expertos. Entonces, ¿cómo ustedes dirigirían esta encomienda nacional? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, doctor Raza, bienvenido. A la audiencia, buenos días también al doctor Ismael Quintana. A ver, podríamos ser veedores si nos designa el Consejo de Participación directamente, porque hay dos formas, ¿no?
los veedores que forman el banco de veedores y de comisionados que provienen de las organizaciones sociales y de estas 5 organizaciones que decía el doctor Quintana, y también los delegados del Pleno, que estos delegados del Pleno sí son delegados directos, en fin. Bueno, en cualquier caso, lo que hay que advertir es una inicial imprecisión, que creo yo que es necesario que el Consejo salga a aclarar. Se ha escuchado en las notas de prensa que usted está leyendo y en las notas de prensa que se han visto también por los diferentes medios televisivos del día de ayer, que el Consejo de Participación Ciudadana ha omitido o que no estaría por hacer un proceso de oposición. Yo creo que esto no es tan cierto. Lo que el reglamento, el mandato que ellos han dictado establece es que para cada proceso de designación, es decir, cuando toque el concurso fiscal, cuando toque el concurso de defensor del pueblo, etcétera, van a dictar una normativa. Esto tendrá que ser así, porque tienen que aplicar ahí el principio de especialidad, de competencia, y entonces establecerán cuáles son los requisitos que van a evaluar. Cuánto vale cada título, cuánto vale cada año de ejercicio profesional. ¿Ese sería un reglamento o un método de selección? Eso harán una normativa específica de cada concurso. Porque el reglamento que se han dictado, el mandato que se han dictado es una norma marco general que va a regular principalmente el tema de las comisiones, la conformación de las comisiones de selección, el banco de veedores, el banco de comisionados y los procedimientos generales para la designación. Pero cada proceso tendrá su normativa específica donde tengo la certeza de que establecerán un proceso mínimo elemental de oposición. No a la manera en la que lo hizo el Consejo de Participación pasado, porque justamente ese defecto es el que se quiere corregir, pero tendrá que haber un proceso de oposición en el que se confronten los conocimientos, se evalúen los conocimientos de las personas que van a participar. ¿Y allí corren sus ideas, doctor? ¿Cómo sería el método? No me he preguntado todavía, pero yo pienso que habrá que hacer un proceso que compagine 3 criterios fundamentales. A ver. Los méritos, por supuesto, los conocimientos, un proceso de oposición mínimo, y obviamente el proceso de evaluación de la probidad. La probidad notoria en el ejercicio de la profesión y del cargo, a través de los mecanismos, ¿Cómo se comprueba no solo a través de los mecanismos de impugnación probidad que están previstos especialmente? Acá. Bueno, el mandato del Consejo tiene un mecanismo de impugnación ciudadana, pero adicionalmente a eso, por ejemplo, si estamos hablando de los funcionarios judiciales que van a ser reemplazados, fiscal, defensor público, defensor del pueblo, ellos por lo menos tienen que reunir al menos los mismos requisitos que para ser jueces de la Corte Nacional, es decir, tienen que tener por lo menos 10 años de ejercicio profesional o de ejercicio de la cátedra o de ejercicio de la función judicial. Entonces, en ese lapso de los 10 años, las personas dejan huellas de lo que hacen. Entonces, los abogados dejamos huellas de nuestro ejercicio profesional, lo ejercemos sin quejas de los clientes, lo ejercemos sin sanciones de los jueces y así demostramos la probidad. Los jueces igualmente lo ejercen sin que tengan sanciones administrativas o disciplinarias del Consejo de la Judicatura, quejas de los funcionarios, y los profesores también lo ejercen sin tener problemas con los alumnos, tachas en cuanto a la forma y evaluaciones a las que se someten los mismos profesores. Entonces hay maneras de evaluar, además de los mecanismos de impugnación ciudadana, la trayectoria y la probidad. Pero pienso yo, en términos generales, que estas normativas específicas deberán cumplir por lo menos esos 3 pilares. Merecimientos, es decir, méritos, la carpeta, oposición, es decir, probidad. Demostración de los conocimientos y obviamente probidad. Ok. Ahora, doctor Ismael, se hablan de procesos de concurso, 10 en total. ¿Por qué salen 10? Es una cifra como que parece impuesta y no hay tal. Son los vacíos que ha originado esta renovación. Y claro, los mandatos ciudadanos aluden a los 10 sectores, a las 10 instancias de poder. Son instancias de poder, son consejos supremísimos. Explíquele a la ciudadanía cómo los concursos pendientes tienen que llenar esos ámbitos, digamos, de una autoridad que vaya del brazo o de la mano del mandato popular. Sí, a ver, solo para complementar lo que lo explicado Stalin. por Stalin. Cierto es que, por regla general, el ingreso al sector público se hace a través de estos famosos concursos de méritos y oposición, por regla general. ¿Ya? Ahora usted va a tener ahí
unos ciertos funcionarios que ingresan al sector público, pero que son denominados de periodo fijo y que no necesariamente van a tener que ser designados cumpliendo estos 3 parámetros. Principalmente el parámetro de la oposición, es decir, de la evaluación de conocimientos. ¿Cuáles organismos no estarían sujetos a un concurso público de méritos y oposición, sino tal vez solo de méritos, como de modo general se indica en el mandato o en el reglamento que ha dictado el Consejo Transitorio? Corte Constitucional. Según la Constitución, no se ordena concurso público de méritos y oposición. De hecho, ese es un concurso harto cerrado, que viene, los integrantes o los concursantes ahí vienen designados de unas listas presentadas por el Ejecutivo, por el Legislativo y por la función de transparencia y control social. Entonces, no son ternas, ¿no?, sino más bien listas, porque son 9 candidatos por cada lista, es decir, un total de 27 concursantes, y de ahí se designan a los 9 integrantes o 9 miembros de la Corte Constitucional. ¿En qué otro concurso no se requeriría de oposición? Consejo de la Judicatura. Según el artículo 179 de la Constitución, vienen de ternas enviadas por el Ejecutivo, por el Legislativo, por la Presidencia de la Corte Nacional, por la Fiscalía y por la Defensoría Pública. Oposición ahí no va a haber. ¿En dónde más no necesitamos oposición? En aquellas designaciones que hará directamente el Consejo Transitorio a través del envío de ternas por parte del Presidente de la República. ¿En qué casos? Para designar al Procurador General del Estado y a todos, y a todos los superintendentes. En el caso del fiscal, del Consejo Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y de este tipo de organismos, del Defensor del Pueblo y del Defensor Público, en esos casos habrá que ver cuál va a ser la normativa que va a dictar específicamente para cada concurso el Consejo Transitorio, si va a tener en cuenta el tema de concurso público de méritos y oposición, o como yo creería que va a ocurrir más bien, es solamente un concurso de méritos, lo que a mi juicio no iría en contra de la Constitución en principio, por el propio antecedente jurisprudencial que la Corte Constitucional sentó hace ya casi 10 años, indicando que en estos regímenes transitorios las potestades, en este caso normativas, que por mandato y voluntad popular se le han entregado al órgano transitorio, deben primar por encima de cualquier norma, incluso, dijo la Corte, no lo digo yo, lo dijo la Corte, inclusive de la Constitución, porque el órgano transitorio obedece directamente a la voluntad popular. No lo digo yo, insisto, lo dijo la Corte Constitucional, órgano que por ese tipo de señalamientos hoy está siendo evaluado por el Consejo Transitorio. Ahora, ¿usted me permitiría dar a conocer a la ciudadanía lo recogido por Mario González, colega periodista de la redacción política del diario El Comercio, que él concibe una metodología indistinta para llenar, digamos, estas instituciones con jerarquías que procedan por lógica, por mandato ciudadano en otros casos, por consensos de las propias organizaciones, de todos estos concursos que están en este momento pendientes. Bueno, Mario González, de la redacción del diario El Comercio, redacción política, dice: a ver si ustedes están conformes con esta metodología que él presupone podría establecerse. Él dice que el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, el que lidera Julio César Trujillo, tendrá presencia e injerencia en todas las etapas de los concursos de designación de autoridades de control. Primer punto. Tanto en los procesos que se realizan a través de concursos públicos como en ternas enviadas por el Ejecutivo, que ustedes lo han establecido, lo han dicho así, los consejeros tendrán delegados. Así lo establece el mandato aprobado por la entidad para las selecciones quiero decir, y se conformarán comisiones técnicas para que lleven estos procesos. Actualmente hay 10 nombramientos pendientes y 6 deben realizarse a través de concursos. 6 a través de concursos. Estos serán únicamente de méritos. La fase de oposición, es decir, las pruebas escritas de conocimiento,
se eliminaron del reglamento. Las comisiones para esos casos tendrán 5 integrantes. Un veedor, 2 comisionados ciudadanos y 2 delegados del Pleno del Consejo de Participación. En el caso de los 4 nombramientos por ternas que están pendientes, en cambio, las comisiones se integrarán únicamente por 3 delegados del Pleno y un veedor. En ambos casos, los veedores no tendrán voto en estas decisiones. Las comisiones se encargarán de vigilar la transparencia, revisar el cumplimiento de requisitos, valorar los méritos de los candidatos y elaborar un informe de recomendación para la selección. Un informe de recomendación para la selección, todo en singular. Las postulaciones para veedores, comisionados ciudadanos y para autoridades serán presentadas por organizaciones de trabajadores, de empresarios, de academias, de colegios profesionales, de la sociedad civil. Estas agrupaciones deben tener al menos 5 años de vida. Los candidatos para autoridades también pueden provenir de la ciudadanía en general, pero para inscribirse requerirán del apoyo de al menos 3 de las mismas organizaciones consideradas. Esta semana, de acuerdo con la planificación del Consejo Transitorio, se empezarán los concursos. Si tal vez digo yo, la doctora o Luna podría ayudarnos desde el Consejo, me harían un gran favor. Una vez que concluyeron preparativos la contratación del personal y del adesentamiento de las oficinas, esto ya son un poco asuntos más. Lo que pasa, ahora, Gonzalo, es que ¿cómo ayuda esto que acabo de leer, que supone, más que supone, el periodista creo que debe haber realizado una consulta previa para ubicar esa crónica explicativa? ¿Qué opinión tiene el doctor Ismael? Lo que pasa es que ahí hay que distinguir algunas cuestiones. Hay concursos que va a tener que hacer el Consejo Transitorio sin la necesidad de ejercer estas potestades extraordinarias de evaluación y eventual terminación anticipada de funciones, porque existen algunos funcionarios en algunos organismos que están prorrogados en funciones. Por ejemplo, en el caso del Consejo Nacional Electoral, de los 5 consejeros actuales, existen, si la memoria no me falla, 3 vocales que están prorrogados en funciones, es decir, cuyos periodos ya terminaron y no sería necesario respecto de ellos iniciar evaluación y terminación anticipada de funciones, sino simplemente llamar al concurso para reemplazarlos. Luego usted tiene un procurador general del Estado subrogante, cuya evaluación tampoco va a ser necesaria, sino directamente solicitar al presidente el envío de la terna para designar al nuevo procurador definitivo o titular. Lo mismo ocurre con el caso del Contralor General del Estado. Hay un Contralor subrogante que va a tener también que ser sustituido de manera definitiva por un nuevo Contralor. Y así podríamos ir enunciando en el caso de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Entiendo que en el caso de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado también hay un subrogante. En el caso de la famosa y posible ya ex Supercom, también va a tener que designarse, hasta que se trate el proyecto de reformas en la Ley de Comunicación, un superintendente de comunicación para que ordene, ha indicado el Consejo Transitorio esta transición a la desaparición. ¿De la República? El caso del fiscal es otro que está con un encargo. Ahí lo que ocurrió es que ya el juicio político se anticipó al proceso de evaluación que estaba llevando a cabo el Consejo Transitorio. De todos modos, ha sido ya cesado en funciones el fiscal, el ex fiscal Bacamancheno. Por lo tanto, aquí hay un fiscal subrogante que es el doctor Edwin Pérez. Él también va a tener que ser inmediatamente reemplazado a través del respectivo concurso. Por eso es que hay que distinguir de estos funcionarios que están reemplazando, subrogando,
y que respecto de ellos y de esas instituciones que ahora están representando van a tener que someterse directamente ya al concurso. En estos casos no se va a requerir evaluación. En los otros casos, como es el evento del parte del Consejo Nacional Electoral, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, el Tribunal Contencioso Electoral y algunas superintendencias como la de compañías o la superintendencia de bancos, en esos casos sí habrá que evaluar, de ser el caso, terminar anticipadamente el periodo de funciones de estos funcionarios, aunque suene un poco redundante, y luego de eso sí llamar al concurso de méritos en principio. Habrá que ver qué va a hacer el Consejo Transitorio respecto a la normativa, pero yo le insisto, si se obvia, a mi juicio, si se obvia el tema de la oposición, no sería primero contrario o contraproducente con la norma constitucional, porque como le insisto, estamos en esta materia estamos en un régimen de transición y estamos sujetos a las normas que nosotros como ciudadanos les hemos entregado como potestad al Consejo Transitorio. Tiene, doctor Stalin Raza, el mandato popular tiene de alguna manera el mayor peso de significación e importancia. Por ejemplo, cuando el mandato popular aparentemente ha puesto un impedimento para los exfuncionarios del correísmo y ha puesto un impedimento a los actuales miembros del gobierno de Lenín Moreno, eso dice el colega González. Se indica que los comisionados ciudadanos no debieron ejercer cargos de libre nombramiento y de libre remoción, nivel jerárquico superior en los últimos 10 años, dice. Y dice, para los dos casos, se prohíbe que sean parte de partidos y movimientos políticos y que ya hayan ejercido los cargos de veedores o comisionados de procesos llevados por anteriores administraciones del Consejo de Participación. ¿Cómo entender esto, doctor? Sí, efectivamente, Gonzalo, en eso yo voy a concordar con el doctor Quintana. La facultad que le concedió el mandato popular, la consulta popular al Consejo de Participación excepcional, transitoria para este momento, más allá de porque lo haya dicho la Corte Constitucional, porque es así, le permite establecer sus normativas para regular esta situación transitoria y excepcional. Entonces no hay dificultad en el tema de la emisión de la normativa, y que la normativa también tiene una jerarquía sin ser parte material de la Constitución, como dice la Corte, pero sí por lo menos normativa, de la misma fuerza normativa. Entonces en eso no hay lío. Yeah. Mi opinión personal, porque usted me preguntaba cuál es el mecanismo que yo preferiría, mi opinión personal, y en eso también concuerdo con Ismael. Estamos hablando ya del método, sí, ¿no? Es que tampoco si se quedan solamente en la selección por méritos, eso sería inconstitucional. No, eso es constitucional, porque la Constitución lo que obliga es a que exista un principio que se llama meritocracia. Estaría cumplido con la selección vía méritos. Pero mi opinión personal es que es sobre la conveniencia, no sobre la constitucionalidad. Yo sí creo que en designaciones tan importantes dentro de los concursos, por supuesto, como son la Fiscalía, la Contraloría, la Defensoría Pública, en fin, mínimamente tiene que hacerse un test, una evaluación del nivel de conocimientos de los participantes. Es mi opinión personal. Ojalá el Consejo de Participación decida hacer un proceso de oposición, aunque sea elemental, básico, para poder establecer esto. ¿En qué consistiría, por ejemplo, para el caso de nombrar un fiscal? Sí, una prueba de oposición básica. Porque lo que ahora le ponemos ojos a la Fiscalía. Sí, yo le diría que a todos. No me parece que es indispensable, pero sí creo que sería conveniente, porque si no tendríamos a la final un resultado de que, más allá, cuando se lea esto históricamente, cualquier interesado podría decir, se designó con normas que fueron hechas ad hoc, con personas que fueron puestas por una comisión o por un consejo ad hoc, y que además ni siquiera le dieron una prueba de oposición. Estoy pensando desde el punto de vista de los argumentos interesados, no digo yo que sea partícipe de esos argumentos, pero no valdría dejar opción para que existan esa posibilidad de argumentos después. Entonces, mínimamente un proceso de oposición a mí sí me parece importante. Una cosa que también quiero mencionar es, bueno, hablando sobre lo que dice la nota del Comercio, que la prohibición, el impedimento es para que conformen la lista o el banco de los comisionados y de los veedores que no hayan ejercido nivel jerárquico superior en los últimos 10 años o que estén en funciones.
Ahora, habrá que ver en las normativas específicas cuáles son las inhabilidades que se establecen. Podría ser que el Consejo se decante por esta alternativa, es decir, que solamente puedan postularse personas que no hayan ejercido en los últimos 10 años ninguno de esos cargos. O no, o podría ser que se queden simplemente en el tema del no haber ejercido función directiva o no haber pertenecido a movimientos políticos, en fin, habrá que ver cuáles son esas inhabilidades, compatibilizándolas con las de la Constitución. ¿Esos impedimentos son constitucionales? Sí, porque hemos dicho que el Consejo tiene la facultad de dictar esta normativa transitoria y excepcional y ahí podrá establecer inhabilidades o prohibiciones adicionales a las que constan en la Constitución y aún diferentes a las que constan en las leyes de cada una de estas instituciones. Habrá que ver qué es lo que hace el Consejo de Participación en la normativa específica de cada concurso. Tras las olas políticas que ocurren en el país, viene una ola distinta y dice, aquí prohibieron arbitrariamente de que participemos, aduciendo que nosotros fuimos correístas o que servimos a esa década que tendrá para esa época con la nueva ola, tendrá justificaciones para sentirse atacada, rechazada por una opinión pública sin sujetarse a la carta política del Estado que está vigente. ¿Y ahí qué hacemos, doctor? Sí, vea, lo que pasa es que hay que... Siempre ha ocurrido eso en el país, ¿no? Y eso es lo que se está diciendo últimamente respecto de este tipo de normas que está emitiendo el Consejo. Pero es mandato ciudadano. Ahora, sí, vea, usted lo puede llamar mandato, reglamento, resolución. De hecho, aquí expresamente se denomina resolución. Pero no es la voluntad de un círculo. Yo he querido entender, lo interpreto así, que el Consejo Transitorio denomina esto mandato en virtud de que lo que ellos han recibido a la final del soberano es precisamente un encargo, un mandato de hacer y de ejercer estas tareas extraordinarias. Ahora, respecto de estas críticas que se harían por este tipo de normas inhabilitatorias, que yo le insisto, son solo, como bien ha dicho Stalin Raza, son solo para el caso de quienes van a integrar las comisiones ciudadanas de selección, como veedores o como comisionados seleccionadores. Ahora, si usted revisa el encabezado de la pregunta 3 de la consulta popular, pues siempre a la final vamos a remitirnos a aquello, pues la fuente del poder de este Consejo Transitorio. ¿Cuál fue la intención al habérsenos preguntado a nosotros esta cuestión? En el fondo, el espíritu era limpiar de la institucionalidad del Estado y sacar a todos estos funcionarios que participaron en la década anterior y que tanto daño le hicieron al país. Entonces, esas inhabilitaciones que están establecidas ahora en esta norma, lo único que hacen es evitar que esa gente que ya estuvo ahí, que ya tuvo su oportunidad de participar del poder público y que lo hizo de forma no solo harto deficiente, sino además harto dudosa en materia de transparencia de su gestión, no pueda volver a meter las manos incidiendo en la designación de estos concursantes. Por esa razón es que además yo creo personalmente, en cambio, que está bien eliminar el tema de la oposición, porque la oposición en Ecuador ha sido un mecanismo de designación engañoso, lindo para consagrarlo en las normas, pero harto malo y harto gravoso en la práctica. Porque usted tenía en el pasado correísta, unos concursos aparentes concursos en los que todos ya conocíamos de antemano quiénes iban a ser los ganadores de esos concursos. Y resultaba ser que usted, verá, yo le hablo particularmente de cómo se designó a la Corte Constitucional. Tanto la designada en el año 2012 como las designaciones o las renovaciones parciales posteriores. ¿Qué ocurría? ¿Y qué ocurrió, por ejemplo, en el concurso de 2012 con cierto expresidente de la Corte Constitucional que ahora además fue premiado para ir a integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Uno de los comisionados le preguntó lo siguiente, le dijo, doctor, si usted va a proponer una acción extraordinaria de protección, ¿puede proponerla con una medida cautelar conjunta? ¿Sabe cuánto se demoró el expresidente de la Corte Constitucional en contestar eso en su comparecencia de oposición? 5 minutos y no encontró la norma de la ley, que él debería haberla dominado, que prohibía la petición de acción extraordinaria de protección con cautelares conjuntas. Ese tipo de cosas se daban en las oposiciones. Y así ocurrió en 2015. Se fue a Costa Rica. Y así se fue premiado a Costa Rica. Otro de los jueces que hoy integran la Corte Constitucional
le plantearon un caso. Tenía que comparecer a la comisión y resolver oralmente el caso. Cuando le consultaron, este concursante, ahora juez, sacó coincidencialmente de su maletín un fallo de la Corte Constitucional, indicando a la comisión, híjole, por coincidencia yo he traído un fallo que se refiere al caso que usted me está planteando. Entonces, en el pasado, estas evaluaciones, estas oposiciones se prestaron para estas cuestiones. Y para que concursantes tengan ya el banco de preguntas de manera previa a rendir su evaluación. Por eso creo que ahora por transparencia está bien eliminar lo posible. Pero el mismo vicio se le puede acusar a la fase de méritos. Porque también hacían unos reglamentos en el que establecían los puntajes para ciertos cargos, y yo hablo por la experiencia que pasé en el concurso fiscal, para ciertos cargos que le daban puntos a un candidato cuando era funcionario del nivel jerárquico superior en los últimos 10 años. Sí. Y al resto de integrantes, abogados que participábamos o que fuimos parte del foro, no nos daban nada por los años de haber litigado. O a los jueces, que es lo que le pasó a la doctora Terán, por ejemplo, a los jueces no les reconocían años por la función judicial, por haber ejercido el cargo de juez o de conjuez nacional, no les reconocían los puntos que sí les reconocían, en cambio, al que tenía el cargo de asesor en la función ejecutiva. Entonces, también se le puede acusar del mismo vicio al tema de los méritos. No, el problema no es ese. El problema es, según mi opinión, diseñar mecanismos, tanto para la oposición como para los méritos, que sean un poquito más objetivos, digamos. Nunca se puede alcanzar, nunca se puede alcanzar la objetividad absoluta. Siempre habrá objetivas. Y siempre tiene que verse cierto margen de subjetividad. No hay manera de impedir que se filtre la subjetividad en ningún proceso de designación. Así es. Entonces es preferible ponerlo de frente. Hay designaciones, hay modelos de designación en otros lugares que se hacen por sugerencia directa de las funciones del Estado. Y que está mejor, a mi juicio. Y ya. Y punto. Este engaño de la meritocracia lo único que nos ha hecho es perder plata y tiempo. Absolutamente. Es lo que ahora nos está haciendo ahorrar el Consejo. Hasta plata estamos ahorrando, eliminando este tipo de evaluación. Pero ya que estamos forzados a la meritocracia... Les pregunto porque no podemos... Hagámoslo bien. No podemos tampoco volver a insistir en patricios pasmiños. No es por eso, pues no. Lo que va a importar aquí es en realidad la trayectoria del postulado. Usted lo que debe tener en los órganos de control, como una Corte Constitucional, una Fiscalía, una Procuraduría, una Contraloría, es gente que por la sola pronunciación de su nombre, usted tenga la certeza y la seguridad de que esa persona va a ser transparente, de que es proba y de que académica y profesionalmente tiene la trayectoria para llegar al cargo y que no va a necesitar de estar sometiéndose a unas evaluaciones mañosas, a unas oposiciones mañosas, en las que ya le digo, además las preguntas eran harto deficientes en el pasado. Esas preguntas que le hace usted a un estudiante de derecho de primer nivel. ¿De qué color el caballo blanco? Que no son dignas de un aspirante a juez a la Corte Constitucional o aspirante a fiscal general del Estado. Y por eso acaban 100 sobre 100. Por eso lo que importa aquí es, claro, tenemos ahí una vicepresidenta de la Corte Constitucional que sacó 100 sobre 100 en el último concurso. O sea, más brillante que Hans Kelsen, digo yo, porque Kelsen se equivoca en una siquiera. Por eso digo, quizás ni Hans Kelsen hubiera sacado 100 sobre 100. Y esas personas ahora están siendo evaluadas por obvias razones. Entonces, por eso yo le insisto, yo no soy partidario de las oposiciones. Prefiero la meritocracia la misma bien llevada, es decir, que sea la sola trayectoria del postulado la que hable por sí mismo. Y además así nos ahorramos. Pero yo no quiero dejar sin contestar algo, Gonzalo. Tenga la bondad, doctor ¿Es Raza. o no es discriminatorio? Abelardo Pachano Bertero, ya mismo en Cadena Democracia. ¿Es o no es discriminatorio, porque esa es la objeción que parece que algunos están poniendo, que les hayan establecido la inhabilidad de haber ejercido en los últimos 10 años? Y uno, para decir es o no es discriminatorio, tiene que hacer mínimamente un test de costos-beneficios, proporcionalidad, que se llama ahora. Se quiere evitar un mal mayor haciendo una restricción que no es tan grave en los derechos supuestos aparentes de las personas que resultarían afectadas. El mal mayor que se quiere evitar, que es el que Ismael Quintana lo decía bien, es impedir que estas personas que ya tuvieron su oportunidad y lo hicieron mal o no lo hicieron, se presenten nuevamente, porque el bien mayor que se quiere precautelar, y a eso fue a lo que nos condujo la pregunta de el número 3 de la consulta, es la reinstitucionalización de estos organismos. Y esa reinstitucionalización no se la hace acudiendo, esto es verdad, a los canales ortodoxos. Lo que pasa es que hay que asumirlo desde el inicio.
hay que decir, estamos en una situación excepcional en donde nos va a tocar utilizar vías no ortodoxas, no el derecho vigente, sino otras vías excepcionales, transitorias, para poder hacer este proceso de reinstitucionalización. Y eso es lo que por eso es que se dictan estas normas. El compañero del diario El Comercio por eso pone como en contexto: por la calidad constitucional del mandato que rige al Consejo Transitorio, la entidad aprobó un reglamento para la selección de autoridades. Este documento altera la Constitución en los artículos que norman estos procesos. Por ejemplo, se quitó la oposición. Ahí ¿cómo le explicamos a la gente, doctor Ismael? Ahí hay que leer, yo le digo, ahí me parece que hay un error de quien redacta la crónica. La noticia, pero bueno, él es un periodista, no es un abogado. Entonces, así es. Pero bueno, a ver. Pero bueno, ahí resalta en contexto. Sí, a ver, por eso hay que tener cuidado con esa lectura parcializada de la norma constitucional. Cierto es que el artículo 209 de la Constitución obliga a que el Consejo de Participación Ciudadana, ordinario o permanente, designe estas famosas comisiones ciudadanas de selección para que sean ellas las que lleven adelante los concursos públicos de méritos y oposición en los casos que corresponda. Pero como yo le digo, a la Constitución hay que leerla de modo sistemático, de modo integral. Es decir, no podemos quedarnos solo con la revisión de esa norma. Hay otras designaciones de otras autoridades que no requieren un concurso público de méritos y oposición. Y le decía, es el caso de la Corte Constitucional, el caso del Consejo de la Judicatura, el caso de las superintendencias y el caso de la Procuraduría General del Estado. Ahí no necesitamos oposición. El cumplimiento de requisitos y punto. En unos casos por envío de ternas, en otro caso por envío de listas de candidatos. Nada más. En los otros casos, por norma constitucional debe haber un concurso público de méritos y oposición, pero le vuelvo a insistir, como estamos en un régimen transitorio, con un consejo transitorio que ejerce potestades extraordinarias, son esas potestades las que hoy en día van a primar por sobre las que ordinaria y permanentemente establece la Constitución para los periodos permanentes, que no van a ser aplicables en este caso. Por eso yo le insisto, la norma general que tenemos hoy ya expedida por el Consejo Transitorio no viola, como indicaría aparentemente ahí el periodista, la Constitución de modo general. Primero porque hay que abrir la Constitución y leerla de modo sistemático, integral. Y segundo porque esta norma, que deviene de una potestad extraordinaria encargada directamente por mandato popular, lo ha dicho la Corte Constitucional, tiene igual jerarquía, igual fuerza normativa que la Constitución, a pesar que no la integra materialmente. Y en caso, le insisto, no me invento yo, lo dijo la Corte Constitucional, en caso de contradicción entre estas normas transitorias y la propia Constitución, priman las primeras por sobre las segundas. Eso es no así. Solamente la cuestión de las inhabilidades, que bien anotaba Stalin Raza. No es nomás de decir esto es discriminatorio, porque entonces con ese criterio ninguna inhabilidad se podría establecer en un régimen constitucional. Tan es así que usted para presentar candidatura no solo que debe cumplir los requisitos, sino que una vez cumplidos los requisitos se debe verificar que usted no esté inmerso en unas inhabilidades que además también se reconocen para una serie de funcionarios públicos, los legisladores, los miembros de la Corte Constitucional, es decir, los órganos constitucionales, las constituciones y los ordenamientos jurídicos sí pueden establecer unas limitaciones a los derechos fundamentales. Es decir, aquí yo no puedo invocar absolutamente el ejercicio de mi derecho de participación a integrar los órganos del sector público, porque siempre tendré que atender a las limitaciones que válidamente me puede imponer el ordenamiento jurídico, siempre y cuando no lo torne impracticable al derecho fundamental, que no es el caso de ahora. Bedo Raza. Sí, de acuerdo. Con dos precisiones nada más. Y con esto creo que vamos a ir cerrando. La primera es, sí, la Corte Constitucional se designa vía ternas, pero finalmente esas ternas, los designados, los 27, 9 por 3, 27, designados de las tres funciones,
tienen que someterse a concurso, bajo las condiciones en las que nos ha dicho el doctor Quintana, ¿no? Que les preguntaban y no sabían, que coincidencialmente tenían, en fin. Pero bueno, ahora hay que regular un concurso que sea más decente, digamos, que sea más decente. Porque así lo dicen 101 por lo menos. Sí, ¿no? bueno. No, o que saquen 90 y pico, pero digamos en buena lid, pues no. Bien, en fin, eso lo uno. Lo otro es que incluso en el proceso de designación por ternas, la normativa elaborada por el Consejo de Participación ha establecido ciertas restricciones, porque antes, en el régimen ordinario, lo que ocurría es que las ternas enviadas por el presidente no eran susceptibles de ningún proceso de escrutinio, ni tampoco de ningún tipo de análisis por parte del Consejo. Lo que hacía el Consejo es decir, elijo al de la terna, preferentemente al primero de la terna, que es el presidente el que lo manda. Hoy no, hoy tienen que respetarse algunos criterios. Paridad de género, interculturalidad, además tienen que respetar las inhabilidades que se establezcan para cada proceso de selección. Se integra una comisión técnica que va a revisar todos esos requisitos y le van a decir sí o no a los miembros de las ternas que envíe el presidente de la República. Lo que sí parece que se le olvidó al Consejo de Participación es lo que decía Ismael Quintana hace un momento, que existen cuerpos colegiados como el Consejo de la Judicatura o la propia Corte Constitucional que no se integran solamente por ternas del presidente de la República, sino por ternas de las otras funciones. Estas no las reguló, pero se ha de entender que las otras funciones van a cumplir más o menos con las mismas normativas que le piden a las ternas del presidente de la República. Es decir, cuando tenga que mandar la terna a la función legislativa para conformar la Corte Constitucional, ha de mandarlas también respetando estos criterios de paridad de género, de interculturalidad, en fin. Sí, además algo que rescate, que es súper importante, que rescatan las normas del Consejo Transitorio y que se le cayó permanentemente a los anteriores consejos de participación ciudadana, que es exigir como requisito que el postulado tenga una formación académica y profesional que vaya ligada al cargo que va a ejercer. Pues usted no puede ponerme en la fiscalía a alguien que no domine derecho penal o no tenga una trayectoria en eso. No me puede poner en la Corte Constitucional alguien que no sepa que la medida cautelar está prohibida en conjunto con la acción extraordinaria, como ya ocurrió en el pasado. Entonces eso es algo muy importante que rescata. Méritos, trayectoria, formación profesional. Bien traído. Muchísimas gracias, doctores. Vedores. Tenemos que salir a organizar la veeduría de aquí. Ya. Abelardo Pachano Bertero, señoras y señores, viene a referirse a este gran técnico empresarial que ha llegado en condición de ministro de Economía y Finanzas, me refiero al ministro Martínez, para asumir el ajuste. Él es el rector del ajuste, dificilísimo encargo. Peor que esta crónica de interpretación que ustedes han hecho esta mañana. Sí, estas son palabras mayores, bien dice usted. Y obviamente la experiencia del economista Abelardo Pachano nos va a dar luces sobre lo que seguramente va a constituir el proceso de ajuste. Pero nos asustamos porque ajustar, ya nos han hecho un montón de años. ¿En qué consistiría el modelo de ajuste en esta coyuntura? Vamos a ver, de boca y de labios de Abelardo Pachano Bertero, con el talento y el conocimiento que le caracteriza. Señoras y señores, seguimos con ustedes en cuestión de instantes. Gonzalo